bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que tenemos de estar en este lugar para alabar y glorificar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que nos alegra el poder estar en este lugar, sabiendo de que a través de su palabra podemos meditar en los planes y los propósitos que Dios tiene. Así es de que también le mandamos un saludo a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, no solamente acá, sino fuera de estas fronteras de esta nación, de los Estados Unidos, también en nuestras tierras de origen, donde está nuestra familia. Que Dios les bendiga de una manera especial. Así de que desde acá de Las Vegas les mandamos un saludo muy, muy cordial, esperando se encuentren bien. Así de que vamos esta hora a meditar en la palabra del Señor. Y este día nos corresponde estudiar la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Aleluya. Capítulo 3 de segunda de Pedro. Ya estamos casi finalizando esta segunda carta. Aleluya. Gloria a Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Cuando ya lo tenga, dice un amén. Amén. Capítulo 3 del versículo 1 al versículo 9. Ahí vamos a estar meditando la palabra del Señor. Aleluya. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres murieron, todo continúa tal como está desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecido entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por la palabra del fuego, por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Aleluya. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios y quisiéramos pensar, hermanos, sobre esta lectura de estos versículos. Son 9 versículos, pero vamos a tratar de ver si los podemos resumir todos para poder dar final a estos versículos. Si no, dejaremos otra parte para el próximo jueves. Así es de que vamos a estudiar la palabra de Dios y estaríamos pensando sobre la promesa del regreso del Señor Jesús y la negación, aleluya, de su venida. La promesa del regreso de nuestro Señor Jesús y la negación de su venida. Son dos temas muy importantes sobre la promesa de su regreso y la negación que algunos dan por entendido.
Antes de comenzar el estudio que nos corresponde ahora, este capítulo 3, quisiéramos hacer siempre lo que hacemos, un resumen de lo que estudiamos anteriormente. ¿Quién se recuerda de lo que habíamos estado estudiando? ¿Qué fue lo que Pedro dijo sobre precisamente estos falsos maestros que hablan de una manera encubierta, tratando de introducir herejías, pero que Pedro nos había venido diciendo sobre cómo era la vida de estos falsos maestros? ¿Quién se recuerda de lo que Pedro dijo? No es cuando Pedro nos está diciendo qué es lo que les depara a estos maestros en el futuro. Exacto. Es lo que a ellos les esperaba. Es decir, sobre cómo el Señor puso a través de Pedro tres ejemplos de cómo Dios había castigado en el tiempo antiguo a estas generaciones. Y precisamente dijo Pedro que también dice, lo mismo hará, ¿verdad? Al tiempo final. Dice que estos falsos maestros son personas que no pueden, tener un dominio, un control de sus pasiones, sino que ellos desbordan sus pasiones tal como una bestia salvaje. Precisamente Pedro dijo también de que tocó un punto muy importante donde dijo de que a veces los falsos maestros, dice, están seduciendo a las almas inconstantes, es decir, a la mujercilla, dice. Pusimos el ejemplo de que precisamente esas mujeres, dice, son las que acaban de salir del mundo, es decir, gente que está comenzando en los caminos de Dios, pero que esas son presas fáciles para ellos. Dice que ellas no pueden llegar al conocimiento porque están cargadas de muchos pecados. Es decir, hay tantas cosas en la vida humana que lo carga, y para poder dejar eso, hermano, solamente lo podemos hacer a través de buscar y de regresar al Señor. De lo contrario, la vida humana sigue siendo igual o quizás peor. Entonces Pedro dice que ellos les prometen libertad a esta gente, pero ellos mismos prometen libertad, pero ellos son esclavos del pecado. Es decir, Pedro nos habló muchas cosas de cómo estos falsos maestros hacen las cosas, ¿verdad? Dice de que esta gente, dice que, como lo dice acá en el capítulo 2, precisamente en el capítulo 2, dice de que están saliendo, dice, esta gente está saliendo de la contaminación que hay en el mundo. Han huido, dice. Si usted se recuerda, versículo 20, dice, se lo voy a leer, dice, ciertamente, si habiendo ellos escapado, dice, de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, solo es a través de ese conocimiento, es decir, conociendo al Señor, conociendo sus caminos, es que nosotros podemos salir de la contaminación del mundo. Y yo les puse un ejemplo sobre qué es la contaminación del mundo. Es decir, en el griego se escribe como miástaka. Es decir, es como un pantano, como una ciénaga, en donde de ese pantano expulsa diferentes vapores, pero que son vapores contaminantes, y que contamina a cualquier persona, porque esa contaminación se va a todas direcciones. Entonces, esa contaminación afecta a la persona. Entonces, ese es el ejemplo, es decir, como una ciénaga, como un pantano que expulsa gases, ¿verdad?, que contaminan no solo el medio ambiente, sino que contaminan a las personas y las van enfermando poco a poco. O sea, esa imagen que Pedro pone es la realidad del mundo.
¿Por qué? Porque el mundo está tan contaminado de tanta maldad, de tantas pasiones, de tantas perversiones, que al estar nosotros en este mismo mundo, muchas veces contamina la vida humana. Contamina la vida humana. ¿Por qué? Porque nosotros también participamos del mundo, nos juntamos con gente que está contaminada y muchas veces eso contamina. Recuérdense el ejemplo que les puse de Pablo cuando escribe a los Corintios en el capítulo 13, versículo 53, cuando él dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, al estar nosotros unidos con esta gente que está contaminada del mundo, de toda esta perversión que hay, que es como una ciénaga, también nosotros muchas veces somos contaminados. Entonces, para poder salir de esa contaminación, de todo esto que es contrario a la voluntad de Dios, solo lo podemos hacer a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y al final Pedro les puso un ejemplo que dice que aquellos que conocieron el camino de la verdad, oigan, no solamente los que oyen el mensaje y lo conocen, sino que los que predican, porque Pedro dijo de que estos falsos maestros, dice que conocieron el camino de la verdad, pero lo abandonaron. Y yo les dije que muchas veces no es tanto bueno cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Amén. Lo importante no es cómo comenzamos, lo importante es cómo vamos a terminar. Porque muchos comenzaron bien, como estos falsos maestros. Comenzaron bien, pero al final terminaron mal. Es decir, se desviaron, siguiendo el camino, dice, puso el ejemplo de Balaam, ¿verdad? Es decir, un hombre que se dejó, abandonó a Dios por lucro, por el dinero. Estos falsos maestros tenían ese espíritu de Balaam, es decir, son contaminados por el dinero, es decir, avaricia al dinero. Y como dice Pedro, tienen los ojos llenos de adulterio, es decir, que no pueden mirar a una mujer sin que ellos la estén codiciando. Es decir, es una doble codicia, codicia a lo material y codicia a lo sensual, codicia a la mujer. Es decir, estos están contaminados con todo esto. Y dice Pedro que aquellos, dice, que habiendo conocido el camino de la verdad y abandonar el mandamiento del Señor Jesús, dice, el santo mandamiento, se volvieron atrás. Es decir, ¿cuál es el santo mandamiento al que Pedro se refiere? Pusimos un ejemplo. El santo mandamiento es que lo que el Señor dijo, amarás al Señor ¿cómo? ¿Cómo? No, amar al Señor con todo el corazón. Es decir, cuando habla del corazón está hablando de la mente. Es decir, voy a hablar a amar al Señor con toda mi fuerza, con toda mi voluntad. Eso es lo que dijo Pedro. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando conocemos a Dios al principio. Decimos que lo vamos a amar como a nadie más. Lo vamos a amar aún sobre nuestra familia. Pero con el pasar del tiempo, ese amor hacia Dios se va disminuyendo. Es decir, es donde poco a poco nosotros comenzamos a abandonar a Dios, a suplantarlo por el amor a las cosas materiales. Entonces, eso hace que suplante el amor de Dios por las cosas materiales, y es así como abandonamos a Dios. Por eso es que ellos dicen que ellos amaron la avaricia, el dinero, es decir, vieron que el amor al dinero era mejor que el amor a Dios. Entonces, ellos lo abandonan. Entonces dice Pedro de que precisamente a estos que abandonan al Señor, que han conocido el camino de la verdad, pero que dejaron atrás el santo mandamiento, dice, les sucedió lo del proverbio. Y puso dos ejemplos, dos proverbios. La del perro, que vuelve a su vómito, y de la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Dijimos nosotros que son dos cosas muy diferentes, aunque es un paralelismo, ¿verdad? Pero son cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque cuando dice que el perro vuelve a su vómito, está hablando, poniendo un ejemplo, que así como el cristiano abandona a Dios, que lo sacó del mundo donde estaba, vuelve al mundo de donde Dios lo sacó y vuelve a participar. Comer es participar. Ese es el simbolismo de comer. Comer es decir que vuelve a participar de aquello de donde Dios lo sacó.
Y cuando dice que la puerca lavada, está hablando de una conversión superficial, que no fueron verdaderos hijos. No fueron verdaderos hijos. Ahora, eso nosotros debemos de entenderlo, porque si nosotros algún día actuamos de esa manera, quiere decir que nunca fuimos verdaderos hijos. Nuestra conversión fue superficial. No fue una conversión genuina. Entonces, eso habla de que nosotros solo seguíamos al Señor por cosas puramente triviales, es decir, por cosas externas, pero no porque amábamos al Señor o nos convertimos verdaderamente en hijos. Y cuando el perro regresa, dice, a su vómito, es decir, a comérselo, está hablando de que el cristiano vuelve a participar de aquella corrupción que hay en el mundo, vuelve a comer o a participar, a tener íntima comunión con aquello que Dios, en su misericordia, le ayudó a escapar de él, a salir de él. Así es de que ese es un mensaje bastante fuerte, pero que verdaderamente nosotros debemos de tener conciencia de esto, ¿verdad? Recordarnos. Recuérdese que hay algo muy importante. Pedro dice, deben de recordar. Deben de recordar. Nosotros nunca debemos de olvidar de dónde Dios nos sacó. Amén. Nunca. Porque el día que usted y yo olvidemos de dónde Dios nos sacó, estamos a la vuelta de la esquina de volver de donde Dios nos sacó. Porque el recordar, hermano, cómo vivíamos, cómo todo lo que hacíamos, eso nos ayuda a decir, no, yo no quiero volver a ese mismo camino. Yo no quiero volver a esa vida pasada. Porque a muchos nos ha sacado de diferentes cosas. Unos han sido drogos, otros han sido alcohólicos, otros han sido personas del otro sexo, otros han sido personas prostitutas, es decir, gente de toda esa clase de contaminación, el Señor nos sacó. Y si nosotros volvemos allá, es como dice Pedro, nos va a suceder lo de ese proverbio, que vamos a volver a participar del mundo. Como le digo, comer. Cuando el perro dice el ejemplo de que come su vómito, está hablando que el cristiano al volver al mundo va a volver a participar. Y le voy a decir algo, y ya no va a ser igual a los demás. Va a ser peor. Va a ser peor. Va a ser peor. Es decir, un cristiano que vuelve atrás con conocimiento de las cosas de Dios se comporta peor que uno que no conoce a Dios. Al menos ellos se comportan de esa manera, pero no tienen conocimiento de ese santo mandamiento, de la palabra de Dios. Pero alguien que ya tiene conocimiento, eso es peor. Porque es lo que dijo el Señor, el hombre es atrapado por 7 espíritus, que son peores. Y su postrer estado, dice Pedro, y lo dijo el Señor, viene a ser peor que el primero. Es decir, eso es lo que pasa. Eso es lo que Pedro estuvo diciendo en el mensaje que estábamos precisamente analizando, que fue hace 2 semanas. Ahora, nos corresponde estudiar este capítulo 3, en donde Pedro hace algunas declaraciones muy importantes. Y mire lo que Pedro dice. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Oiga, ¿cuál fue la primera? Primera Pedro. Primera carta. Esta es la segunda carta, es decir, segunda Pedro. Es decir, estas 2 cartas estaban dirigidas a un grupo específico de personas. A un grupo específico. ¿Qué grupo específico era ese? De la Odisea. De la diáspora. La diáspora, es decir, los que estaban fuera de su tierra. Los que los habían sacado de su verdadera tierra, de su origen. Es decir, ellos estaban expatriados. Entonces, a ellos les escribe esta segunda carta. Y vea lo que Pedro les dice. Dice, oiga bien, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación. ¿Qué dice? Vuestro limpio entendimiento. Vuestro limpio entendimiento. Es decir, ¿qué es lo que Pedro está haciendo? Cuando dice que quiere despertar vuestro limpio entendimiento. Oiga lo que Pedro dice. Quiero despertarles.
su mente. ¿Pero cómo estaba la mente de ellas? ¿De ellos? Sucia. ¿Cómo? Sucia. No. No, ahí dice. Dice qué es lo que Pedro quiere hacer. Dice, vuestro limpio Vuestro limpio entendimiento. entendimiento. Es decir, a esto que Pedro les escribe, no había sido contaminados su mente. Oiga bien, no habían sido contaminados. Es decir, Pedro usa una palabra del griego clásico y en unas versiones dice, quiero despertar vuestra mente pura o vuestra mente limpia. Cuando dice mente pura, es algo que está, ¿cómo? Limpio. Limpio, o sea, que no tiene contaminación. Es decir, su pensamiento estaba puro. Es decir, le voy a poner un ejemplo, como un niño cuando nace. Un niño cuando nace tiene su mente tan pura, hermano. Está contaminado, no tiene malos pensamientos. Entonces, a esto les está escribiendo Pedro. Y dice, quiero despertar vuestro limpio entendimiento. Es decir, vuestra mente pura. Es decir, que ellos todavía no habían sido contaminados. Oiga, ahora, les está advirtiendo que no se dejen contaminar. Que no se dejen contaminar por estos falsos maestros. Oiga bien. Ahora, ¿cómo es que estos falsos maestros contaminan a la comunidad cristiana? ¿De qué manera la contaminan? Hermana, ¿de qué manera puede enseñanzas? ¿Cómo? Dando falsas enseñanzas. Exacto, de esa manera nos contaminan, porque nos comienzan a ver una manera diferente de cómo Dios trabaja. Es decir, contrario a la voluntad de Dios, pero de una manera perversa. Es hasta a través de eso que dice Pedro, todavía ustedes no están contaminados de su mente, es decir, que no los han pervertido su pensamiento en distorsionar la palabra del Señor. Ahora, pero hay otra forma de cómo puede ser, cómo estos falsos maestros contaminan la vida de la comunidad cristiana. Y ese es el cuidado que debemos de tener. Primero, nos pueden contaminar a través de las herejías, las falsas enseñanzas. Esa es una forma. Y la otra, ¿cuál sería? ¿Cuál es la otra forma de cómo ellos nos pueden contaminar? No logra precisamente entender de cuál es la otra forma. Ok, en el capítulo 2 leímos donde dice de que estos falsos maestros viven de una manera libre, haciendo todo lo malo. Y dice, y muchos seguirán sus disoluciones, es decir, muchos querrán vivir como ellos. El ejemplo que dan. Exacto. Esa es otra forma de contaminación. A través de la enseñanza y a través de la forma de vida. Esa es la otra forma como pueden contaminarnos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque imagínense que yo le digo o le enseño una falsa doctrina y después le digo, mira, como esta falsa doctrina es contraria a la doctrina legítima del Señor Jesús, es contraria a todo lo que el Señor Jesús dijo a través de sus apóstoles también, como es contraria, eso nos contamina y también contamina nuestra forma de vida. ¿Por qué? Porque si es contraria, como estos falsos maestros vivían, que ellos querían vivir a su antojo. Oiga, es decir, sin que nadie les diga nada por todo lo que hacen, viviendo vidas que son desagradables a Dios. Entonces, esta es la forma segunda de cómo pueden contaminar. ¿Por qué? Entonces, y esto muchas veces pasa, le voy a decir por qué. Porque hay gente que muchas veces dice, mire, va a la iglesia y no cambia. ¿Sí? ¿Ya oí esa expresión? O sea, ¿qué quiere decir? Que están allá, pero su vida no cambia. O sea, están viviendo igual, o quizás peor, porque ya con luz, pecando con más luz
O sea, más conocimiento de la palabra de Dios. Entonces quiere decir que estas personas no cambian. Por eso hay gente que dice, no, pues para ir allá, mire, ese no cambia. Entonces, esa es otra forma. Es decir, aquellos dicen que veían cómo vivían los falsos maestros, dice, seguían sus disoluciones. Dice, muchos, dice Pedro, seguirán sus disoluciones. Es decir, su vida de libertinaje. Esa es la segunda forma. Por eso dice Pedro, quiero despertarlos a ustedes que todavía no los han contaminado, a ustedes que todavía su mente está pura. Yo quiero despertar sus mentes. Este es el interés de Pedro. Porque yo le voy a decir algo. Cuando habla de despertar, está hablando de que nosotros debemos de estar, ¿cómo? Alertas. Exacto, alertas y vigilantes. Despertar es sinónimo de estar alerta y vigilante. Estar dormido Estar distraído. es estar distraído. Y cuando usted se duerme, cualquiera lo emboba. Cualquiera lo engaña. Cualquiera lo lleva por el mal camino. Entonces, no debemos de estar dormidos, porque recuerden que Pablo también dice de que nosotros, dice, no estamos como los que se emborrachan en la noche, dice Pablo. Así dice. Y cuando habla de borracho no está hablando de bebida embriagante. Está hablando de una vida disoluta, de una vida de libertinaje, donde usted vive como usted quiere sin que nadie le diga nada. Pecando a diestra y siniestra. Eso significa estar ebrio. Y dice Pablo, nosotros no estamos ebrios como aquellos que se embriagan en la noche. Nosotros, dice, somos del día. Somos del día, es decir, que estamos despiertos. Y estamos despiertos a través de la palabra del Señor. Esto es lo que Pedro dice. Y dice, mire, dice, para que tengáis memoria de las palabras. ¿De cuáles palabras? Las que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador Jesucristo dado por vuestros apóstoles. Debemos de tener memoria. Oiga bien, debemos de tener memoria. No solamente del Nuevo Testamento, sino de qué? De los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, Pedro está precisamente apelando a algo. Oiga bien, está apelando a la unidad de las Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Es decir, está hablando de esa unidad que se centraliza precisamente en la persona de Jesucristo. Porque recuerden que antiguamente los profetas, a través de imágenes, a través de sombras, a través de todo eso, nos hablaban de la vida del Señor Jesús. Es decir, esto es algo que precisamente debemos de prestarle atención. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día muchas iglesias dicen, Nuevo, Antiguo Testamento ya no. ¿Por qué muchas iglesias no estudian el Antiguo Testamento? ¿Por qué muchas iglesias se enfocan en el Nuevo Testamento? ¿Por qué? Es decir, no tienen memoria de lo que se dijo antes, es decir, Antiguo Testamento. Pedro apela a esa unidad, que nosotros no podemos solamente hablar del Nuevo Testamento, tenemos que también tener esas palabras del Antiguo Testamento. Les voy a decir por qué, porque el Antiguo Testamento es como el fundamento, donde los discípulos fundaron sus bases. Es decir, el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo lo que habla el Antiguo Testamento. Si yo quito el Antiguo Testamento, ¿cómo voy a conocer el fundamento? Eso afecta. Por eso Pedro dice que debemos tener memoria. Ahora, ¿y cómo podemos tener memoria si no estudiamos el Antiguo Testamento? ¿Cómo? ¿Cómo puedo hablar yo del Antiguo Testamento si no tengo algo aquí? Es decir, yo no puedo hablar del Antiguo Testamento. Pero es que a muchas personas no les gusta el Antiguo Testamento porque a veces ni lo entienden. ¿Se recuerda el ejemplo que le puse de Oseas?
Cuando él dice, que dice el Señor, yo seré ajeno, yo seré, dice, polilla para Efraín y carcoma para Judá. O sea, ese es un ejemplo de cómo muchas veces en el Antiguo Testamento Dios pone ejemplos de cómo la corrupción puede afectar. Y él puso el ejemplo, yo seré, dice carcoma. Lo que el Señor está diciendo cuando dice, yo seré, yo les dije a ustedes en el estudio anterior que el Señor había dicho que él iba a ser el agente. ¿El agente qué? ¿Agente qué? Que va a desintegrar. Va a desintegrar a Efraín y va a desintegrar a Judá. Dijimos que la polilla comienza ¿de dónde? De dentro. Es decir, de fuera. Perdón, la polilla comienza por fuera, para Efraín. Es decir, que Efraín iba a ser desintegrado de fuera. ¿Y a quiénes representa Efraín? Representa a las 12 tribus, a las 10 tribus del norte. Es decir, ¿cómo iba a ser Dios una gente que iba a desintegrar? Precisamente mandándolo en medio de las naciones. De allí iba a venir su ruina. ¿Por qué? Porque Efraín iba a aprender las costumbres de los pueblos, de los que Dios dijo, no aprendan esas costumbres. No quieran ser como ellos. Esa iba a ser la desintegración de Efraín. Y la desintegración de Judá iba a venir precisamente de dentro. Es decir, de una manera lenta, pero segura. Es decir, son ejemplos que le pongo para que usted vea. Entonces, ¿cómo puede tener una memoria de esas palabras? ¿Cómo puede uno interpretar el Antiguo Testamento si usted no lo lee? ¿Cómo? Entonces Pedro dice, tengan memoria. Es decir, lo que está diciendo, acuérdense de las palabras. ¿Y cómo me puedo acordar yo? Yendo al Antiguo Testamento, leyendo el Antiguo Testamento. De las palabras, dice, ¿de quién? De los santos profetas. Y del mandamiento del Señor Jesús dado, dice, por vuestros apóstoles. Es decir, está hablando de la unidad de Antiguo y Nuevo Testamento, que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se centran. Es decir, ¿en qué persona? En Cristo. Solamente así nosotros podemos llegar a tener esa memoria. Es decir, Pedro dice, ¿verdad? Y dice acá, sabiendo primero esto, oiga lo que Pedro dice. Sabiendo primero esto. ¿Qué cosa? Que en los postreros días vendrán burladores. Ante todo, saber esto, dice Pedro, que en los últimos días, oiga, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Es decir, se burlarán. Oiga, ¿por qué tenemos que tener memoria de las palabras del Señor? Porque en el Antiguo y el Nuevo Testamento hace referencia ¿a qué? A la venida, a esa promesa de esa venida, a esa promesa que Dios dijo que iba a haber un libertador. Ahora, cuando dice de que debemos saber ante todo que en los últimos días o en los días postreros, no sé cómo dice esa versión, postreros días, ¿verdad? O sea, ¿cuándo comienza la postrimería de los últimos días? O los últimos días, ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo han comenzado los últimos días? ¿Cuándo comienzan? Oiga bien, ¿cuándo se comenzó a dar estos últimos tiempos? ¿Cuándo comenzaron los últimos tiempos o los últimos días, como se le conoce? ¿Cuándo? Porque nosotros debemos de saber que estamos en los últimos días. ¿Sí o no? Amén. ¿Estamos o no estamos en los últimos días? Amén. ¿Por qué estamos en los últimos días? ¿Alguien me puede decir por qué estamos en los últimos días?
¿Por qué? Por todas las señales que se están dando. Exacto. El Señor dijo que habrían señales. ¿Sí? No sé si usted ha leído Mateo 24, del 1, 2 y 3. Dice que cuando él estaba sentado en el monte de los olivos, dice que los discípulos llegaron y se le acercaron. Y dice que le dijeron, Señor, dinos, oiga, dinos cuándo sucederán estas cosas. ¿Y cuándo será el final del mundo o el final del sistema humano? Porque el final del mundo es el final del sistema humano que es contrario a la voluntad de Dios. Cuando se refiere al mundo, se está refiriendo a la humanidad, no Al globo al planeta terrestre. Tierra. No, Dios no va a destruir el planeta Tierra. Porque hay una promesa en Jeremías que dice que mientras el sol y las estrellas o la tierra existan, Israel se va a mantener en pie. Es decir, eso quiere decir que Dios no va a destruir el globo terráqueo. Lo que va a destruir es el sistema corrupto, humano, que es contrario a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios va a destruir, no el mundo en sí, el globo terráqueo. Sino, cuando se refiere al mundo, por ejemplo, hay cosas, hermanos, que dicen, Dios va a destruir, ¿cómo? Va a crear nuevos cielos y nuevas. No, es cierto, la palabra de Dios dice que va a crear nuevos cielos y nueva tierra, pero cuando dice eso no está diciendo que el mundo en el que vive la humanidad va a ser borrado y Dios va a crear otro mundo. No. Es decir, va a ser el mismo, creado diferente, y le voy a poner un ejemplo. Cuando Noé destruyó el planeta Tierra, no, destruyó el sistema corrupto de la vida humana. Cuando él se bajó del arca, parecía otro mundo, porque todo lo malo había sido borrado. Era nueva tierra. Entonces, eso es lo mismo que Dios va a hacer. Es decir, Dios va a destruir. Y recuérdense que los discípulos le dijeron, ¿cuándo sucederá esto y cuándo será el final del siglo? O del fin, o el final del sistema. O sea, Dios habló de los últimos días. Pero ahora la pregunta es, ¿cuándo comenzaron los últimos días? Para que nosotros digamos que estamos en los últimos días. Porque eso es lo que muchos cristianos dicen, estamos en los últimos días. Pero si usted le pregunta, ¿y cuándo comenzaron, hermano? Ahí ya nadie le responde. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no saben. Porque no saben. ¿Por qué? ¿Por qué ignoran? Porque no leen. Porque no leen la Escritura. Por eso Pedro dice, tengan memoria. Es decir, recuérdense. La palabra de Dios nos da, hermanos, pistas en diferentes lugares de cómo y cuándo comenzaron los últimos días. Yo quiero que usted vaya a Hebreos, capítulo 1. Está antes de Pedro. Hebreos, capítulo 1. ¿Ya lo tiene? Cuando alguien lo tenga, lean. Hebreos 1, versículo 1, 2 y 3. Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Oiga lo que dice Hebreo. ¿Sí no entendió lo que dice? ¿Lo que dice? Se lo voy a leer en esta versión, porque ahí dice postreros días. Dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres, dice, les habló por los profetas, es decir, a los patriarcas, está refiriendo a los patriarcas, les habló, dice, por los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado, en estos últimos días, nos ha hablado a través de quién? A través de su Hijo. Es decir, ¿cuándo comenzaron los últimos días entonces para Pablo? Porque Pablo fue el que escribió la carta a los hebreos. O sea, y recuerden que Pablo tenía un conocimiento tan vasto de las escrituras antiguas que él se da por entendido que los últimos días comenzaron ¿cuándo?
Cuando vino Jesús, Cuando Jesús comienza su ministerio. su ministerio. Ajá. Oiga bien, cuando Jesús comienza su ministerio. Es decir, cuando Jesús comenzó a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, allí comenzaron los últimos días. ¿Cuándo se van a terminar? No lo sabemos. Amén. Porque el Señor solo nos dio detalles cuándo comenzaban, pero cuándo terminan no sabemos. ¿Sí? Entonces, ahí dice, Dios, dice, nos ha hablado, dice, a través de su Hijo, en estos últimos días. Es decir, ahí comienzan los últimos días. Y Pedro dice que debemos de saber que en los últimos días, es decir, hablando de estos últimos días, como dice Mateo 24, 3, 1, 2 y 3, que los discípulos le preguntaron, ¿y cuáles fueron las señales? ¿Cuáles fueron las señales que iban a haber en los últimos días? Dice, habrán guerras, rumores de guerra, terremotos, Van a haber hambrunas, pestes. pestes. Hambrunas. Ajá. Incluso Mateo 24, 12 dice que se va a multiplicar la maldad. Y por haberse multiplicado la maldad, El amor de muchos se va a enfriar. Oiga bien, esas son señales. Cuando el Señor Jesús dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, lo que está diciendo que una de las señales es que ya nadie va a querer saber nada de Dios. Oiga bien, no es tanto el amor hacia la persona, sino el amor a Dios. Es decir, esa es una señal. Esa es una señal. Dijo él, habrán guerras. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Rumores de guerra. Dice, habrán terremotos. El año pasado y antepasado fue los años más violentos en donde la tierra se sacudió más frecuentemente. Terremotos en diferentes lugares de la tierra y precisamente muy fuertes. Jesús dijo, esas son señales. Guerra, rumores de guerra, terremotos, hambres. Usted puede decir, hermano, guerras han habido siempre, pero no como ahora. No como ahora. Oiga bien, siempre han habido terremotos, sí, pero no como en estos años anteriores, que ha habido una actividad sísmica que precisamente ha dejado helados a los científicos. Habla de esa actividad sísmica, no solo de terremotos, sino volcanes. Es decir, esas son señales. Otra señal. ¿Qué es lo que dijo? Iba a haber, dice, Enfermedades. epidemias. Hermanos, hace pocos años atrás pasamos una de las epidemias más grandes y todavía no salimos de ella, porque el virus no se ha ido. Estamos viviendo con él. Solamente que ha mutado. Y se está volviendo más fuerte. Incluso le voy a decir, hace poco salió en las noticias que hay un virus. Hay un virus. Hace una semana lo estuvieron dando en el noticiero, que hay un virus que ahorita está tomando fuerza y que dice que todavía no están preparados porque la mutación es tan fuerte que los antibióticos que se preparan todavía no existen para ese virus. O sea, eso quiere decir que va a haber una epidemia. Y cuando habla de epidemia, está hablando de mortandades. Oiga. Entonces, muchos hemos escapado de esta que pasó hace años atrás. Pero quién sabe si alguna otra que venga más fuerte, no vamos a escapar. Van a haber epidemias. Y cuando dice epidemias, oiga bien la palabra, no es plural, no es singular, es plural. Epidemias, plural, es decir, que van a seguir habiendo. Cada vez más frecuentes. Cada vez más frecuentes. Ahora, ¿por qué el Señor dijo que iban a haber epidemias? ¿Por qué el Señor dijo que iban a haber guerras? ¿Acaso no el Señor conoce el corazón humano? ¿Acaso no el Señor sabe hasta dónde está dispuesto el hombre a llegar? ¿Por qué el Señor dijo que iban a haber epidemias? ¿De dónde vienen las epidemias? ¿Quiénes las causan?
¿Quién es el causante de esta epidemia? ¿Ah? ¿Es Dios? Es el hombre. Entonces Dios conoce el corazón humano y sabe que el hombre está exterminándose él mismo por la ambición. ¿Ambición a qué? A que no quiere compartir con otros. Él quiere acaparar todo. Entonces, Dios conoce el corazón del hombre y por eso él anticipó a decirlo. Es decir, nos estaba anticipando lo que el hombre iba a hacer. Iban a haber hambruna. ¿Quién provoca las hambrunas? ¿No es el hombre? También. Es el hombre quien las provoca. Ahora, esas son solo señales, hermano. Pero esas no son todas. Esas no son todas las señales. Recuérdese que el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos en la segunda carta, del capítulo 3, da detalles de cómo va a ser la gente en los últimos tiempos. Yo quiero que usted lo lea conmigo. Vaya a 2 Timoteo, está precisamente antes de los Hebreos. Aleluya. Está Filemón. Después de Filemón está 2 Timoteo. Oiga bien, aquí Pablo toca estos últimos tiempos. Que dijimos que los últimos tiempos comienzan ¿cuándo? Cuando el Señor comenzó su ministerio. Y dice Pablo, capítulo 3, segunda carta de Pablo a Timoteo, dice, ¿cuál va a ser el carácter, oiga, y la forma de vida o la conducta de los hombres de los últimos tiempos? Pero debes saber esto, oiga lo que está diciendo Pablo, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Oiga lo que Pablo nos está advirtiendo. Van a venir tiempos peligrosos. ¿Cómo van a ser los hombres? Porque los hombres serán, ¿cómo dice? Amadores de sí mismos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué es amarse a sí mismo? Todo para ellos. Exacto. Eso es algo egocéntrico. Un amor egocéntrico. Es decir, a mí no me importa lo que esté pasando aquel. Lo que me importa es que yo estoy bien. De ahí para allá poco me importa lo que usted sufra. Eso es egocentrismo. Amarse a sí mismo. Oiga bien. Es decir, nadie, los hombres su carácter y su conducta va a ser es que a ellos no les importa si usted sufre. Ese es el carácter y la conducta que los hombres de los últimos tiempos van a mostrar. Amadores de sí mismos. Esa es una descripción. Dice, serán ávaros. ¿Qué es lo que dice Pedro que son los falsos maestros? ¿Cómo son ellos? Son ávaros. Dice que aman el dinero y también a las mujeres. Dos clases de avaricia. Material y sensual. Oiga, serán ávaros. ¿Qué dice después? Vanagloriosos. Ajá, ¿qué van a gloriarse? ¿Qué van a gloriarse? ¿Ah? ¿Qué van a gloriarse para usted? ¿Ah? ¿Qué van a gloriarse? Que quieren llevarse los primeros lugares. Sí, van a gloriarse ser jactanciosos, es decir, Ajá. que yo voy a soy el presumir primero. que Ajá. tengo esto, Presumidos. tengo aquello y no tengo nada. Presumidos. Son presumidos. O sea, ¿qué es lo que hace mucho la gente? A veces, no, yo tengo esto, son presumidos, ¿no? Son jactanciosos. ¿Ah? O sea, cuando una persona presume algo que no es, ¿sí? Eso es ser jactancioso. Oiga, ¿cómo será el carácter? Pablo está escribiendo el carácter de los hombres. Dice, van a ser soberbios. Oiga bien.
¿Qué significa ser soberbio? ¿Mm? ¿Qué significa? ¿Quién es alguien soberbio? Que no le gusta que le digan Exacto. las verdades. Que no le gusta que le digan las verdades. Y cuando se las dicen en su cara se molesta. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. A mí me molesta muchas veces cuando la palabra me confronta. ¿Usted cree que no? Porque a veces hago cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Y me confronta y no me gusta. ¿A quién le gusta que le llamen la atención? Nadie, ¿verdad? Entonces ese es el soberbio. Ese es ser una persona soberbia. Oiga, qué tremendo. Soberbio. Se lo voy a buscar en esta otra versión a ver cómo lo dice que son. Dice, es lo mismo. Dice que se creerán más importantes que los demás. Oiga lo que dice. Oiga cómo es el carácter. Soberbio, una persona que no le gusta que le diga, sino que se cree más importante. No, que yo soy mejor. Oiga cómo va a ser el carácter. Y dice también que van a ser blasfemos. ¿Quién es una persona blasfema? ¿Qué es ser blasfemo? Que habla mal de la palabra de Dios. Que no respetan a Dios. Es decir, hablan mal no solo de la gente, sino hasta de Dios. Eso es ser blasfemo. Una persona blasfema es que no respeta a Dios, no respeta su palabra, no respeta las cosas sagradas. Hablan mal de todo. No solo si de nosotros como seres humanos hablan mal. Ahora imagínense de Dios lo que dicen. Como dice el proverbio, el impío arruina su camino y con Dios se enoja. Entonces dice, oiga, serán blasfemos. Dice, desobedientes a los padres. Oiga. Es decir, que no respetarán. Los hijos no van a respetar. Y dice, desobedientes a los padres. Ingratos. Ingratos. Es decir, ¿qué significa ser una persona ingrata? Desagradecido. Exacto, desagradecido. Irreverente. ¿Qué significa eso? Una persona irreverente es que ofende a todo el mundo. Oiga bien. Y dice también, sin amor. Versículo 3. Oiga cómo dice, sin amor. En su versión dice, sin afecto natural. ¿Qué quiere decir eso? Sin afecto natural. Que no siente nada por los demás. No tanto por los demás. Por Dios. No. El afecto natural es porque está hablando de los padres. Dice que son desobedientes a los padres, son irreverentes, sin afecto natural. Oiga, está hablando de los padres. Entonces, afecto natural es decir que le pierden el amor a la familia, a los padres. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Hijos matando a sus padres. Es decir, que han perdido ese afecto natural, el amor hacia los padres, el amor hacia lo sagrado, que es la familia. Esa es una característica. Oiga bien, sin afecto natural. Dice, versículo implacables. Oiga, implacables. Es decir, ¿qué es alguien implacable? Es alguien violento. Alguien que no se puede controlar. Y dice calumniadores.
Es decir, que van a hablar de todo el mundo. Van a hablar mentiras. Y dice, desenfrenados. Oiga cómo dice. ¿Qué significa alguien que es desenfrenado? ¿Ah? ¿Qué significa alguien que es desenfrenado? No se puede controlar Es decir, que no tiene control. ¿De qué? de su mente. De sus instintos, de sus pasiones. No tienen control. Oiga, por eso dice desenfrenado. O sea, otras versiones dice como animales salvajes, dice. Y lo dice Judas también. Dice que son como animales salvajes. ¿Cómo es el animal salvaje cuando se llega a la hembra? Controlado. O sea, ¿usted ha visto un animal, un macho, cuando se acerca a la hembra? ¿Le llega con amor? No, ¿verdad? Primero le pega unas 3 patadas y después ahí vamos. O sea, eso es ser un salvaje. Eso es no tener afecto natural. Y dice aquí, salvajes. Aquí está la palabra, mire, salvajes. Dice, aborrecedores de lo bueno. Traidores. Es decir, si a usted alguien le dice que es amigo y después le sale con que se voltea, Pablo ya lo está diciendo, que ese es el carácter de la gente, que van a ser traidores, van a traicionar lo más sagrado. ¿Y qué es lo más sagrado? La amistad. Van a traicionar la amistad. ¿Se recuerda lo que pasó con Judas? Tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo. Judas fue traidor. ¿Por qué? Fíjese que según la cultura hebrea, el amor que sentía Jesús por Judas, dice que comía, hasta mojaba con él su pan en el mismo plato. Oiga, yo le voy a decir eso. ¿Usted dejaría que otra persona venga y agarre un pedazo de tortilla, ya no digamos pan, tortilla, y lo mete en el juguito que usted se está comiendo de la comida, cuando está comiendo carnita guisada con juguito? ¿Usted permitiría que otra persona lo haga? ¿Ah? No, ¿verdad? Ese es el afecto de cariño que Jesús le tenía a Judas. Oiga, que él dice que su pan lo mojaba en el plato donde el Señor estaba comiendo. Eso es traicionar la amistad más confiable que se le puede dar a una persona. Porque que alguien permita que esté cuchareando en mi mismo plato, Eso es confianza. eso es confianza de la más pura. Porque yo le voy a decir esto, hay matrimonios que ni en un matrimonio se da esto. Yo con mi esposa sí, yo ya puedo cucharear de lo mío ahí, yo como tranquilo. Pero hay matrimonios que no lo hacen. Hasta mi hijo te Incluso quita. les voy a decir algo, es un ejemplo. Mario ya tiene años, ya está acompañado. Si yo estoy comiendo y estoy bebiendo algo en popote o en pajilla, como usted le quiera llamar, él viene, lo toma, lo agarra y él toma. Y yo no creo que saco la pajilla y digo, le digo, cochino. No. O sea, él tiene esa confianza conmigo. Tiene esa confianza siente esa confianza pura conmigo, que él puede meter su mano en el plato y comer conmigo. Lo ha hecho. Y lo sigue haciendo. Y yo hago lo mismo, yo puedo estar él tomando algo y yo llego, lo agarro, lo agarro, le quito un sorbo y se lo pongo. Y es igual. Hasta allí hemos llegado de tener una confianza tan íntima. Que veo que muchos matrimonios no lo hacen. Incluso sus hijos no permiten que le toque la comida. Pero yo con Mario lo hacemos. Incluso, antes le voy a decir algo. Mario es mi hijo, pero su señora no es mi hija. Y aún su señora a veces me dice, Celaya, cuando está comiendo, prueba esto, y está probando de lo que ella está comiendo y me da. Y yo a veces le doy también y dice, oh, está bueno. O sea, pero aquí dice que la característica
Y la conducta de los hombres va a ser de traición. Judas traicionó a quien más lo amaba. Oiga, traicionó a su maestro, incluso él se lo dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. En la cultura hebrea eso es lo más despreciable que alguien puede hacer. Que traicione la amistad que se le da. Es lo más despreciable. Por eso es que hay un proverbio que dice que es mejor un amigo en tiempo de angustia que un hermano de sangre. Es mejor. Es decir, esa es la característica. Van a ser traidores, impetuosos. Oiga bien, impetuosos. ¿Qué significa ser impetuoso? Es lo mismo como una persona que no se puede, que es salvaje. ¿Ya? Serán envanecidos, dice. Oiga. Y al final dice, amadores de los placeres, en vez de amar a Dios. Oiga, es decir, si usted le dice a uno, vamos a una reunión cristiana y ellos dicen, aquí no me hagas una pachanga, no voy para allá. Aborrecen lo bueno, aborrece a lo malo. Es lo que dice el profeta, dice, ay de aquel. Y a lo malo le dice bueno. Hay de aquel que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Van a ser, dice Pablo, el carácter y su conducta va a ser aborrecedores de lo bueno y van a amar el pecado, lo malo. Han habido personas a mí que a veces en mi trabajo me dicen, oye, y allí donde a la iglesia donde tú vas, hay mujeres bonitas. Le digo yo, mira, si mujeres bonitas quieres conseguir, vete a un nightclub. Así le digo. Sí, porque andan buscando mujeres, no quieren ir a la iglesia por palabra de Dios. Entonces, ¿para qué los voy a invitar a la iglesia si no van a estar contentos, no van a estar a gusto, no van a estar felices? Porque lo que ellos andan buscando no está aquí. Amén. Así les he dicho yo. Dicen, oye, y allí hay muchachas bonitas. Le digo yo, no, pues ve a buscarlas, hay un montón de nightclub. Allí vas a hallar de todas clases de mujeres bonitas. Pero lo más podrido, ¿no? Y como dice el versículo 5, es ahí donde tenemos que tener cuidado, porque dice que tendrán apariencia de piedad. Exacto. Es ahí donde vamos llegando. Dice, van a tener apariencia de piedad. Es decir, ay, piedad, y tú vas a una iglesia así, ay, yo también. Y tú oras, sí, ay, yo también. O sea, apariencia, ¿no? Entonces, con esa apariencia engañan a la gente. Como tienen apariencia de piedad, es decir, cuando dice piedad, está diciendo que son apariencias de que ellos son religiosos, de que ellos buscan a Dios. Usted le dice a la gente, ¿usted cree en Dios? Yo sí creo en Dios. Usted va a la iglesia, ay no, pero sí creo en Dios. ¿Cómo es eso? Pues es contradictorio, ¿no? Porque en las iglesias uno va a aprender de la palabra de Dios. Tendrán apariencia de piedad. Igual que los falsos maestros. Son falsos maestros y dice que ellos, su presa más fácil, ¿quién es? ¿Quién es? Son las mujercillas que están cargadas de pecados y que no han podido salir del mundo. Es decir, que están luchando por querer salir, de abandonar las cosas del mundo y buscar lo bueno. Están queriendo, están luchando y no pueden. Y dicen estos falsos maestros, como ellos son maestros, hermana, yo le ayudo. Hermana, ¿quiere que vaya a su casa a orar? Ay, sí, hermano, venga. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, ellos le echan el ojo, como el león cuando quiere agarrar su presa. Sí.
Ese es el versículo 6. Van a tener apariencia de piedad. Pero ¿qué dice aquí Pedro? Dice, Timoteo. pero negarán. ¿Negarán qué dice? La eficacia de ella. Mire lo que dice en esta versión. Porque tendrán mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a las mujeres tontas y pecadoras. Oiga. Oiga, ¿cómo dice esta versión? Miren, ya más claro, yo creo que ya no, la palabra de Dios no nos puede hablar. Dice, porque tienen mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a las mujeres tontas y pecadoras. Oiga, y dice, son incapaces de dominar sus malos deseos. Dice, siempre están queriendo aprender algo nuevo, las mujeres, pero nunca llegan a entender la verdad. Esa gente, dice, esa clase de gente es enemiga de que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios. Tiene la mente corrompida. Ahí comienza a hablar muchas cosas. Pero oiga cómo son. Niegan el poder de Dios. Ahí dice el versículo 6. Ellos son, dice, los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas que cargadas de pecado, llevadas por diversas pasiones. Es decir, como ellas todavía no han podido, como muchas veces usted y yo lo hacemos, se aprovechan, dicen, uy, aquí está la presa. Como esta mujer es apasionada. La palabra de Dios es clara. Y la palabra de Dios nos dice mucho. Oiga bien. Estos son los últimos días. Es decir, estamos hablando de los últimos días, recuerden. Y dice aquí, volvemos a Pedro, dice, vendrán burladores. Oiga, ¿desde cuándo hay burladores? Le voy a decir algo, ¿no se burlaban algunas personas del mensaje de Cristo? ¿No se burlaban? Y la gente se burlaba. La gente hablaba mal del mensaje, y más que todos los religiosos, los escribas y fariseos, se burlaban del mensaje de Jesús. Es decir, desde ese tiempo existen burladores, que con su sarcasmo, dice, siguen sus propias pasiones. Es decir, que ellos siguen igual, no han cambiado. Oiga, qué tremendo. Tremendo. Y no solo se burlan, mi hermano, burladores de las cosas de Dios, sino que también estos burladores no solamente se burlan de las enseñanzas más sagradas, sino que también se burlan de aquellos que las retienen. Yo le voy a decir algo. Una vez me recuerdo yo que en el trabajo estábamos ya para ponchar y estaba un hermano, que es salvadoreño, estaba un hermano, y estaba atrás otra persona que era religiosa también. Y comenzó a decirle, le dijo, hermanito, y cuando Jesús venga yo no voy a querer estar cerca de usted porque sus zapatos me van a caer en la cabeza. Eso es burla, ¿no? Se están burlando no solamente de la persona, sino que de una manera intencional se están burlando de la venida del Señor. Bien. Hay gente que se burla de las más sagradas doctrinas de la palabra de Dios.
Incluso en los últimos tiempos hay un hombre que se llama Dante Hebel. Es un hombre que predica, todos creen que es pastor y él no es pastor, él mismo lo ha dicho. Y él usa la palabra de Dios, hermano, con sarcasmo a veces. Incluso hay un mensaje donde habla de G. Ávila, dice, y arremeda, o igual hablando a G. Ávila, dice, como decía G. Ávila, prepárese porque la venida de Dios está cerca. Y comenzaba a burlar. Deshaga sus maletas. Con eso están queriendo decir que este es un circo, que es algo mentira que el Señor va a venir. Hay gente que se burla. Hay gente que hace sarcasmo de la palabra de Dios. Y no solamente de ellos, sino de aquellos que también retienen estas enseñanzas. Hay hermanos que dicen, no hermano, que ese mensaje es anticuado, cambiémoslo. Ya puedo cambiar lo que sea, pero nunca la palabra de Dios. No importa que la gente diga que es anticuada la predicación. Y dice, y mire cómo dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Es decir, de su advenimiento. ¿Dónde está la promesa? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Oiga. Es decir, había una filosofía que se llamaba naturaleza y continuidad. Oiga bien, esta filosofía dice que precisamente Dios nunca ha intervenido en las leyes de la naturaleza, ni en la vida humana. Dice que el mundo se creó solo, que las cosas se quedaron solas, que el hombre fue también producto de esta evolución, que Dios no tuvo nada que ver. Entonces, por eso ellos dicen eso. Desde el tiempo que murieron nuestros padres, dicen. Oiga, pero ellos dicen algo. ¿Dónde está la promesa? Imagínense que hayan sido burladores en tiempo de Pedro. Imagínense. Oiga, es decir, ¿cuándo aproximadamente fue escrito esta segunda carta? ¿Aproximadamente qué año fue escrita? Es decir, se cree que fue entre el año 64 al 70, cuando escribió Pedro la segunda carta. ¿Y cuándo fue que Jesús dio la promesa? Cuando él resucitó, ¿verdad? ¿Se recuerda? Hechos capítulo 2, cuando dice que estaban los apóstoles, dice, fueron al monte de los olivos y allí dice, él se fue en una nube. Y dice que los discípulos se quedaron así, miren, viéndolo. Y dice que se les aparecieron dos ángeles. Oiga, dos. En boca de dos o tres testigos se arregla todo asunto. Es decir, dos testigos que les dijeron, varones Galileo, ¿por qué ustedes están mirando al cielo? ¿Acaso no él les dijo que iba a regresar de la misma manera en que se ha ido? Así también volverá. Oiga, eso quiere decir que estos dos testigos estaban atestiguando que lo que Jesús dijo era cierto, era real, que él va a regresar. Pero estos falsos maestros están diciendo, ¿dónde está la promesa? Porque todas las cosas siguen igual desde el tiempo de nuestros padres. Es decir, imagínense que Pedro le escribió la carta en el 64 al 70, antes de la destrucción del templo. Desde que Jesús hizo la promesa que se fue hasta este tiempo, ¿cuántos años habían pasado? Desde que Jesús asciende hasta la segunda carta. Entre 30 y 40. ¿Cómo? Entre 30 y 40. 34 años. 34 años habían pasado desde que Jesús hizo la promesa. Y ellos ya estaban desesperados porque no viene, porque se ha tardado. Oigan bien. O sea, y eso es lo que pasa de muchos cristianos. Ay, es que han dicho que ya viene y que nunca viene. Pues váyase.
Si no quiere esperarse, váyase. No hace falta si se va. Si usted se va, yo voy a seguir esperando. Yo voy a seguir confiando que lo que Dios ha prometido es fiel. Aleluya. Yo le voy a decir algo. Dios es poderoso e inmutable. La palabra inmutable significa que Él no cambia, que lo que Él ha prometido se va a cumplir, sea en mi tiempo o aunque yo no esté, pero lo va a cumplir. Si Él prometió que va a venir, hermano. Amén. Si usted ya se aburrió de esperar, váyase. Pero no sea que en esa ida que usted va para allá al mundial a disfrutar un tiempo, ahí lo sorprenda la muerte. Porque entonces va para el infierno. ¿Sí? Estos habían pasado 34 años y ya estaban desesperados. No debemos de desesperar, debemos de tener confianza en las palabras del Señor, porque son inmutables. Todo lo que Él ha prometido se va a cumplir. Nos guste o no nos guste, esperemos o no esperemos, se va a cumplir. Estos ya estaban desesperados, dicen, desde el tiempo que nuestros padres existen, no sé si, hay dos versiones. No sé si se está refiriendo a los padres de que era la segunda generación en tiempos de Pedro o a los patriarcas. Porque como le digo, existía esa teoría filosófica que precisamente, recuérdese que en tiempos de Pedro ya el griego estaba predominando. Y habían fuentes contrarias a la voluntad de Dios o a su palabra con filosofías griegas que decían que la naturaleza y la continuidad, Dios no había intervenido en nada. Que eso de que Dios hace milagros y todo, eso no existe. Pero también está la supernaturalidad y lo revelado, que no contradice lo natural y la continuidad. Precisamente lo sobrenatural y lo revelado es lo mismo que Pablo escribe a los romanos en el capítulo 1, cuando él dice que Dios está enojado con toda la humanidad porque ellos retienen la verdad. Dice, porque todo lo que de Dios se conoce, se les ha dado a conocer. Su eterno poder y deidad, dice, se les ha dado a conocer, dice, ¿a través de qué? A través de las cosas hechas. De manera, dice, que no tienen excusa. Es decir, Dios se ha dado a conocer a través de la naturaleza. Dios creó la naturaleza. Recuérdese que Génesis 1:1 dice que en el principio, dice, existían los cielos y la tierra. Y comenzó Dios y dijo Dios, hágase esto. Y dijo Dios, produzca la tierra. Y dijo Dios, reproduzcanse los animales. Y dijo Dios, reproduzcanse los peces, reproduzcanse las aves. Es decir, que cada semilla dé de acuerdo a su género. O sea, todo fue creado por la palabra de Dios, mientras que estos niegan que Dios intervino en las leyes naturales para poder hacer todo. Ellos lo niegan. Y por eso dice Pedro acá, mire lo que dice. Dice, pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. O sea, la tierra surgió del agua. Recuerden cuando dice que había un solo globo lleno de agua y él dijo, sepárense las aguas de lo seco. Y se separó, dice. Y dice que a muchas aguas las puso arriba en una bóveda y otras, dice, bajo la tierra. Subterránea. Es decir, todo fue creado por él. Del agua surge la tierra. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Que Dios estableció todo. Es decir, que lo sobrenatural con lo revelado no contradicen la filosofía griega de lo que es lo natural y la continuidad.
Oiga, qué tremendo. Y es lo mismo que se estudia muchas veces hoy en estos tiempos en las universidades. ¿Qué es lo que dicen? Que cuando enseñan la teoría de Darwin, ¿qué es lo que dice la teoría de Darwin? Que la Tierra no fue creada por Dios. Dije que fue creada por un Big Bang, es decir, por una explosión. Y usted sabe que una explosión no pone orden, pone desorden. Amén. Mientras que lo que fue creado por la palabra de Dios puso orden a todo. Dice que la tierra estaba sumida en oscuridad. Dice, cuando Dios comenzó a decir, sepárense lo seco de lo húmedo, del agua, La luz de la sepárese la luz de las tinieblas. Y con la palabra de Dios fue separando todo. No fue una explosión, no fue un Big Bang. Pero es lo que enseñan en las universidades más destacadas aquí en Estados Unidos y en todo el mundo. Por eso es que hay mucha gente atea. Hay mucha gente que dice, no, yo no creo en Dios. Pues claro, la teoría que te han metido es tonta y absurda. Porque esa filosofía, precisamente griega, enseñaba que lo que está creado y aún la misma vida del hombre se puede explicar a través de la ciencia. Pedro no está diciendo que, hablando de ciencia, Pedro está diciendo que Dios estableció todo esto a través de la palabra de Dios, pero no está hablando científicamente moderno. Pero estos así lo creen. Y dice, por el cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado con agua. Y dice, versículo 7, pero los cielos y la tierra actuales, oiga, los cielos y las tierras actuales están reservados por la palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Oiga, ¿se recuerda cuando el diluvio? Dios hizo una promesa a Noé. ¿Cuál fue la promesa? ¿Cuál fue la promesa que le hizo a Noé? Que no iba a volver a destruir la humanidad. Exacto. Él le mostró un arco iris. Y le dijo, esta es la señal de mi pacto con la humanidad. De que no volveré a destruir a la humanidad con agua. Oiga, con agua. No dijo. Pero estos cielos y esta tierra que existen actualmente no van a ser destruidos por agua. Va a ser destruidos por fuego. Y no es que Dios vaya a mandar fuego del cielo. Es un fuego que Dios va a permitir que el hombre mismo provoque. Oiga, o sea, es el hombre quien va a provocar la destrucción de esta tierra. Es como lo que estamos viendo ahorita con esta guerra. O sea, ¿a qué estamos llegando a punto? ¿A qué estamos llegando? Es decir, a que se dé una tercera guerra mundial. ¿Y qué pasaría si se da una tercera guerra mundial? Todos los países van a sacar sus armas de destrucción masiva más poderosas que tienen. Ahora, al hacer eso, ¿no va a haber una destrucción a puro fuego? Sí, va a haber una destrucción a puro fuego, es decir, provocada, no por Dios, sino por la maldad que hay en el corazón humano. Todo esto el Señor lo sabía y se lo reveló a ellos. Solo que Pedro no dice, los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego que el hombre va a provocar. Porque ¿quién iba a creer a Pedro aquel entonces si cuando Pedro existía, cuando Pedro estaba diciendo esto, no existían las armas? No existía una bala, no existía una bomba, no existía un cohete hipersónico, no existía bomba atómica, no existía. ¿Quién iba a creer a Pedro? Ay, ¿cómo vas a creer, Pedro, que el hombre va a hacer esto y va a destruir? Nada, estás loco, Pedro. Pero Dios se lo reveló. Que la destrucción de esta tierra va a ser provocada por el mismo hombre. Y lo estamos viendo. Vean los países donde están siendo bombardeados. Hermano, parece un desastre. Parece que, o sea,
escombros de todo, vidas perdidas, niños, mujeres, adultos, viejos, de todo. La naturaleza está siendo destruida. O sea, todo está siendo destruido. El agua es contaminada, los cielos, atmósferos están siendo contaminados. Ahora, por este fuego que el hombre va a provocar, los cielos se están contaminando. Y cuando hablo de cielo, no estoy hablando del cielo donde está Dios, está hablando del cielo, o sea, de esa capa atmosférica que cubre la tierra. Ese es el cielo del que Pedro está hablando. Porque recuérdense que ese cielo del que Pedro está hablando lo conocemos usted y yo como la capa de ozono. Ahora, con toda la contaminación que el hombre está provocando, hay agujeros grandes, hermano. Hay agujeros grandes en ese cielo, en la capa atmosférica, en la capa de ozono, en donde precisamente ya esa cobertura que le da la Tierra para que los rayos ultravioleta que el sol emana, ya no puede esa protección cubrir al hombre. Hay hombres que son quemados, hay personas que mueren a través cuando están en un momento equivocado y a la hora equivocada, y esos rayos penetran. O sea, les da cáncer, les dan enfermedades incurables. ¿Por qué? Porque el hombre está provocando todo esto. Y Dios se lo reveló a Pedro. Por eso Jesús dijo, iban a haber terremotos. ¿Usted cree que los terremotos son cuestiones de causas naturales? No, el hombre los provoca. El hombre los provoca. Es decir, todo es provocado por el corazón humano. Y esto es lo que Dios quiere que sepamos. Dice que están reservados por la palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Este va a ser un día de juicio para los malvados. Oigan lo que dice Pedro, versículo 8. Pero amados, no ignoréis esto. Oigan lo hermoso que Pedro va a decir. No ignoréis esto. ¿Qué quiere Pedro que no ignoremos? ¿Ah? Que un día para Dios es como 1000 años, 1000 años como un día. Eso es lo que Pedro no quiere que ignoremos. Dice, oh amados, no ignores esto. ¿Qué cosa? Que 1000 años para el Señor son como un día y un día como 1000 años. ¿Qué está queriendo decir Pedro entonces? Pedro no está hablando de un conteo. Pedro no está hablando de ese conteo. Que está diciendo, no, mire, hay un conteo y Dios, no. Pedro no está hablando de un conteo. Cuando Pedro dice que un día para Dios son como 1000 años y 1000 años para un día, ¿de dónde sacó esto Pedro? Porque Pedro no se saca de las mangas de la camisa todo lo que dice, ¿no? No son inventos humanos. ¿De dónde lo saca Pedro? Salmo 94. ¿Qué es lo que dice el Salmo 94? Dice, 1000 años para ti son como un día. Y un día son como 1000 años. Dice, son como el día de ayer, como la noche que pasa. Ahora, recuérdese que nosotros estamos dentro del tiempo, pero Dios no está en ese tiempo. Nosotros estamos encasillados en el tiempo. Las cosas ocurren a través de un conteo. Y esa es la escala de conteo que tiene el hombre. Es decir, pero Dios no está dentro, encajonado en un tiempo. Lo que Pedro está diciendo, oiga bien, que Dios, para Dios, es eterno. Y al ser eterno, quiere decir que las cosas son eternamente presentes. Para Dios no hay pasado y no hay futuro. Todo es un eterno presente. Amén. Porque Él está fuera del tiempo. Por eso dice Pedro, un día por el Señor son 1000 años. 1000 años como un día. Es decir, Pedro está tratando de hacernos entender que para Dios no dice, ya pasó un día, ya pasó Dios. Hoy, miren, hoy es de noche. No, para Dios todo es de día. Para Dios no hay noche como para nosotros. Porque Él está fuera del tiempo.
Por eso es que Él conoce todo. Lo que va a pasar en el pasado, en el presente y en el futuro de la vida humana. Por eso es que Él conoce todo. ¿Por qué? Porque Él está arriba. Él no está encajonado en el tiempo. Recuerden que cuando Israel iba a salir de la esclavitud de Egipto, ya cuando estaban cerca de la frontera, les dice, miren, no se vayan cuando lleguen a la tierra que yo les he prometido, les dice, no se vayan a comportar, dice, como los egipcios, de donde venían saliendo. Ni también se vayan a comportar como los cananeos. ¿Cómo es que Dios conocía cómo se comportaban los cananeos? Y por eso les estaba diciendo que no se comportaran como ellos. Porque Dios está fuera del tiempo. Y conoce lo que se hace allá y lo que se hace acá, porque para Él es todo presente. Eso es hermoso. Y por eso dice Pedro, amados, no ignoren esto. Porque muchas veces creemos que Dios se está tardando. Para Dios no hay tiempo, hermano. Para Dios no hay tiempo. Para Dios no existe tiempo. Para mí sí existe. No tiene paciencia. ¿Verdad? Y por eso dice, ¿verdad? Que el Señor no tarda en cumplir su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Es decir, lo que Pedro está diciendo, que estos que creían en la naturaleza y la continuidad, decían que hasta ahorita, como él dice, ellos dicen de que Él no ha venido. Dice, si no ha venido, esto ya no va a ocurrir nada. Si no ha venido es porque algo estorbó a Dios. Fíjese qué mente. Algo estorbó a Dios, o a lo mejor Dios cambió de pensamiento y ya no lo va a destruir. O sea, ¿por qué hacen esa declaración? Porque al decir que Dios no va a destruir nada, yo le estoy dando rienda suelta a mi vida de pecado. Porque eso quiere decir que Dios no va a condenar al mundo, que Dios no lo va a destruir, que Dios no va a intervenir en las leyes de la naturaleza, como lo dice la Biblia y los ejemplos que Pedro puso. Ahora, pero ellos creían esto. Dice que Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Ellos creían eso. Creían que Dios había sido intervenido o que había cambiado de pensamiento y por eso es que ya no iba a ocurrir esa destrucción. Eso es lo que ellos decían. Esa es la filosofía de ellos. Pero Pedro dice lo contrario. Que Dios dice no retarda su promesa. Es decir, cuando Pedro dice no retarda, es decir, está diciendo tengan paciencia. Tengan paciencia. Recuérdese, hermano, que en Hebreos 11 dice que muchos, dice, murieron sin haber recibido lo prometido. Amén. Oiga, sino que dice, la miraron de lejos y la saludaron. Porque ellos, dice, tenían tiempo de poderse regresar, pero no se regresaron, sino que ellos anhelaban una patria celestial. Murieron sin recibir eso prometido. Es decir, si Cristo viene o no viene, cuando esté vivo o cuando no esté vivo, no importa, yo voy a tener esa esperanza de que el Señor va a venir. Él va a venir. ¿En qué tiempo? Eso a mí no me compete. Pero si Dios ha dicho que va a venir, va a venir. Él dice, no tarde en cumplir su promesa, según algunos la entienden por tardanza. Vea lo que dice, sino que es paciente. Oiga, por eso Dios quiere que usted y yo tengamos paciencia, una paciencia que es semejante a la de Dios, porque Dios sabe esperar. Dice Pedro, Dios es paciente para con todos. Oiga, no solo con algunos, con todos. Dice, no queriendo que ninguno se pierda. Oiga la paciencia de Dios. No quiere que ninguno se pierda. Él los quiere salvar a todos. Ese es el deseo de Dios, pero el deseo del hombre es otro. Dios puede tener el mejor deseo del mundo de salvarme, pero si yo no quiero, tampoco me voy a obligar. Es como en el camino de Dios. Dios no obliga a nadie, hermano. Si usted un día no quiere venir, se le para la cola y dice, me voy, váyase. ¿Sí?
Así me decía un pastor que yo tenía. Él le decía a los hermanos, dice, si usted quiere irse, vaya. Aquí no hace falta. No hace falta el que se va ni hace estorbo el que regresa, el que viene. Y es verdad. Ve a Jesús, cuando dice que todos estaban yendo, le dicen los apóstoles, oye Señor, tu palabra es dura, mira, multitudes van de camino de regreso y ya no te van a seguir. Digo, Señor, si usted quiere irse, váyanse. Amén. Si usted quiere irse, váyanse. O sea, el Señor no está libertado. Él no quiere a nadie obligado aquí, hermano. Él no quiere a nadie que esté aquí obligadamente, que no lo ama y no quiere por el que dirán de la gente. Váyase, no importa lo que diga la gente, porque al fin y al cabo, usted no ama a Dios. Amén. Usted está aquí por fachada. Gloria a Dios. Usted no ama a Dios. Ay, es que si me voy, ¿qué van a decir? ¿Qué importa? Que digan lo que verdaderamente es. Pero no esté fingiendo ser alguien que no es. O sea, es por amor. Por eso dice, no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, es decir, que vuelvan a Él. Es decir, mire lo que le voy a explicar, y con esto termino. Dios, hermano, está dispuesto a tener esa puerta abierta de esperanza mientras haya oportunidad para el ser humano. Y como dice la palabra de Dios, mientras hay vida, hay esperanza. Mejor vale, dice. Más vale perro vivo que león muerto. Exacto. Otro proverbio. Mejor vale perro vivo que león muerto. Es decir, mientras tenga vida el ser humano, Dios está dispuesto a esperar y a tolerarlo, a tenerle paciencia. No importa qué tan animal y qué tan burro sea. Pero Dios está dispuesto. Amén. Así como nos esperó a nosotros. ¿Usted cree que yo quería algo de Dios? ¿Usted cree que yo algún día pensé en estar hablando esto? Yo no quería nada de Dios, hermano. Yo era rebelde. Yo me recuerdo que me invitaban a la iglesia. No, que Dios haya. No, yo estoy contento con mi vida y nadie me va a cambiar. Eso es lo que yo decía. Y llegaban a la casa, yo me escondía, me salía por la ventana, me iba por otro lado para que no me hallaran. Así hacía. Sí. A veces le decía a mi hermano, mira, si ahí vienen, si dicen que estoy, diles que no estoy. ¿Está Abelito? No, no está. No, ya nos vamos. Ahí vamos a ir al rato. Y ahí estaba la gente necia, ¿verdad? Pero por esa necesidad, hoy estoy acá. Gloria a Dios. Yo no quería nada con el Señor, hermano. Así se lo digo, y Dios lo sabe. Yo estaba contento con la vida que tenía, sin Dios. Pero me tuvo tanta paciencia. Me soportó hasta decir ya no. Y ahora, yo le doy gracias a Dios por haberme tenido paciencia, porque no me hubiera tenido paciencia, me pulveriza. Imagina que hubiera dicho, ya me cansé de este indio, ¡pum!, en la nuca. Pero gracias a él, gracias a su paciencia, gracias a su benevolencia, gracias a su bondad, a su misericordia, que ahora estoy aquí. Y hoy me gozo, me alegro, disfruto el poder compartir la palabra de Dios con usted. Lo disfruto como usted no tiene idea. Hermano, para mí esto es lo más grande que Dios me pudo haber dado. El que yo sea partícipe de su reino y compartir esas enseñanzas con ustedes. Es lo más agradable, lo más bueno. Yo no me canso de hablar del Señor. No. Yo le puedo hablar, hermano, seguir hablando. Si usted me lo permitiera, podemos permitir todo el capítulo 3. Y amanecemos. Y amanecemos hablando del Señor. ¿Por qué? Le doy gracias a Dios que me ha dado toda esa luz para poder bendecirlo a usted. Así es de que Dios, hermano, nunca va a cerrar esa puerta. Pero le voy a decir algo. Hay un momento que cuando Dios se cansa, porque Dios se cansa de esperar. Si Él se cansa, peligroso la puerta se cierra. ¿Oye? Y cuando estoy hablando de puerta, no estoy hablando de una puerta literal. Estoy hablando que Dios va a estar siempre tocándole a la puerta de su corazón. Como dice Apocalipsis, dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A cuál puerta? A la puerta del corazón.
Porque el corazón no se le abre a cualquiera. Y no cualquiera entra al corazón. Porque esa puerta solamente se puede abrir por dentro, pero no por fuera. Por eso el Señor toca. Para ver si desde adentro alguien dice, entra. Dice el Señor, si alguien abre la puerta de su corazón, yo voy a entrar a él. Cenaré con él, es decir, vamos a tener una intimidad estrecha, una relación estrecha conmigo. Si abre la puerta, comeré con él y él conmigo. Él nos va a dar de comer y vamos a ser alimentados a través de su palabra. Hermano, Dios le bendiga. Yo creo que Pedro es tan claro y hermoso como nos enseña su palabra para que usted y yo estemos firmes. Yo le voy a decir algo. Recuerde lo que Pedro dijo. Mi partida está cerca, pero quiero dejarles memoria. Ellos se murieron sin ver esa promesa del advenimiento. Se murieron. Un advenimiento literal, pero pudieron ver un advenimiento espiritual. Es decir, murieron y están con el Señor. Así es de que Dios les guarde, Dios les bendiga. Vamos a dejar hasta aquí la palabra del Señor. El próximo jueves le damos continuidad y terminamos esta clase.